Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Efectivamente, una semana más abrimos esta ventana multiprovincial a nuestras emisoras de radio en Almería, Málaga, Granada y Jaén para analizar la actualidad, especialmente política, pero la actualidad general. Estamos ahí todavía conmocionados, ¿no? Por las posibilidades de tsunami que hemos estado manejando en el plano internacional, en Rusia, en Hawái, en Japón. Pero desde luego donde no cesa el terremoto es en la actualidad judicial que rodea al gobierno de España, al gobierno socialcomunista, al gobierno de Pedro I, el falso Pedro Chapote. No, ni siquiera en verano, ni siquiera en julio. Bueno, yo decía la semana pasada que hay que dar la enhorabuena a Pedro Chapote y a sus secuaces porque han conseguido otro de esos objetivos inmediatísimos tan suyos, ¿no? El de este caso era llegar vivos al mes de agosto. Bueno, han llegado vivos, pero vaya mes de agosto que les espera, ¿no? Con el fiscal general del Estado camino del banquillo y ahora también con noticia de, no de última hora, pero sí de último día, que conocimos ayer, la imputación por cohecho y tráfico de influencias de la fontanera del PSOE, Leire Díaz. Claro, al principio, cuando empezó todo esto, nos decíamos, ¿quedará alguno vivo? ¿Quedará alguno sano? ¿Quedará alguno que no haya metido la mano donde no debía? Bueno, la respuesta a esa pregunta empieza a ser evidente, ¿no? Es decir, es que, como vengo diciendo desde hace años, la corrupción y el PSOE son la misma cosa. Han ido unidos siempre. No se ha conocido un PSOE que no choricee, que no robe, que no meta la mano en el bolsillo de la gente, que no se lo lleve muerto, que no se lo lleve para casa. Eso ha sido así desde la primera vez que tocaron pelo en la Segunda República y no ha dejado de ser así nunca. Bueno, pues hablaremos de esto, hablaremos de la situación en la que queda el gobierno y el fiscal general del Estado, del caso de Leire Díez. Hablaremos de Pedro I el falso, Pedro Chapote, que se va 14 días a la Mareta y ojo que ha citado allí a José Luis Rodríguez Zapatero, noticia que publicaba ayer ABC. Ha citado allí a Zapatero, ¿para qué? Para desbloquear la legislatura. Aunque no sabemos esto qué es lo que puede querer decir. Y si nos da tiempo, hablaremos de la Junta de Andalucía, que la Junta de Andalucía, ojo, está preparando el despido de enchufados por el PSOE, noticia que publicaba ayer también Libertad Digital, que han trabajado 14 años sin titulación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es decir, después de 6 años de gobierno de Juanma Moreno, por fin parece ser que se le va a meter mano, no sé si a toda, pero por lo menos a una parte de la red de enchufismo y de nepotismo que también siempre caracteriza al Partido Socialista. Bueno, con todo esto y con nuestros tertulianos ya sentados a nuestra mesa virtual, arranca, como siempre, incitándote a hacer turismo de proximidad por Málaga, por Almería, por Granada, por Jaén y descubriendo y disfrutando de sus maravillas. Mensaje del área de turismo del Ayuntamiento de Almería y Costa del Sol Málaga. Arranca, digo, la tertulia Haciendo Amigos Andalucía. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol.
Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Vamos a hincar el diente al panorama y en esa, claro, esto no es fácil, esto no es nada fácil porque en esa descripción del principio se me olvidaba citar a José María Ángel Batalla, este señor que ha sido comisionado para del gobierno para la Dana, que es presidente o ha sido presidente del Partido Popular de Valencia y que también Socialista, socialista. falsificó su título y además el hombre pues se ha dimitido diciendo que él no ha hecho nada, ¿eh? Que dimite pues, porque está de moda ahora dimitir, pero que él no ha hecho nada. Jorge Molina irrumpía como un elefante en una cacharrería. ¿Qué pasa, Jorge? Buenas tardes. Que has dicho que había sido del PP. Y yo, que Bueno, sepa las filiaciones del PSOE. O sí, sea, sí, es del PSOE, del PSOE, del PSOE. todos son muy parecidos, pero tampoco, pero no iguales. Bueno, realmente, claro, es que no es fácil. En fin, qué panorama, ¿no, Jorge? Es decir, ni a final de julio ni a principios de agosto se detiene ya la catarata. Esto es un tsunami, nunca mejor dicho, judicial para el PSOE. Sí, y ahí está Ignacio y Miguel, que como juristas posiblemente podrán dar más datos, pero yo mucho me temo a lo de Leire Díaz, que de alguna manera, por no estar aforada, ya han tomado la medida, pero posiblemente porque estarán pendientes de que avance la investigación, de que tengan más indicios para que vayan para adelante algunos aforados. Si queréis doy nombres. Ignacio Pozo, he empezado por Jorge porque ha interrumpido, pero en realidad hoy debería empezar por ti y felicitándote por tu santo de ayer jueves. Felicidades, Ignacio. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias. La parte que me corresponde como, bueno, además San Ignacio era un magnífico santo y paladí de muchas virtudes y no obstante fue el fundador de precisamente de la Gran Orden de los Jesuitas, que ha sido el Papa, el que nombraba el Papa Negro, ¿no? A lo largo de la historia. Muchas gracias por la parte que me corresponde. Los tribunales se han querido sumar también a esta felicitación, haciéndote Sí, también los algunos tribunales regalitos. también, los tribunales también. Estaba ahí hablando de lo de Leire. Evidentemente, esta mujer, pues evidentemente al no estar aforada, pues es muy previsible que también sea de otra del grupo socialista que vaya para adentro, ¿no? Para adelante. Y bueno, y vamos a ver lo que a su señoría le cuenta cuando le diga que vaya, o dice lo que tiene que decir, y realmente con datos fiables, o que evidentemente se lo va a pensar una temporadita como hasta haciendo Cerdán en prisión. Y esperemos que evidentemente toda esta clase de sinvergonzonerías que está cometiendo el Partido Socialista Obrero Español, que por otra parte bien decías tú que es lo que viene haciendo a lo largo de sus 140 años de historia, ¿no? Como decía Vizcaíno Casas, ¿no? Que cuando estaba recién reinstaurada la democracia aquí en este país, o lo que quieran llamar de democracia, y decía, sí, refiriéndose al PSOE, 100 años de honrada y 40 de municipio, porque es lo que llevaban robando. Pues esto ya lo han aumentado a cantidades y situaciones absolutamente impensables, distópicas y increíbles, ¿no? Increíbles que llegáramos a ver, pero bueno, la estamos viendo y las que faltan, porque evidentemente esto no ha hecho nada más que empezar. Lo del fiscal general ya de antes de ayer, pues eso ya es para nota, ¿no? El único país del mundo que tiene imputado y que va a sentar en el banquillo a su fiscal general del Estado, y se va a dar la dicotomía extraña de que va a ser interrogado por sus propios ayudantes, ¿no? Y, en fin, que son situaciones absolutamente extrañas que por primera vez, como dice muchas veces el presidente Pedro Piñero, el falso, está sucediendo con el PSOE. Y esta va a ser otra de las primeras veces en el que el fiscal general
pues se ve sentado en el banquillo de los acusados en la historia de una democracia. Yo creo que pocas democracias pueden tener esa medalla, de decir, hemos sentado en el banquillo a nuestro fiscal general en contra del gobierno, cuando es una figura que, como el propio nombre indica, depende del gobierno. En Jaén está, bueno, no lo he dicho, pero ya lo sabe todo el mundo. Ignacio Pozo está en Granada, Jorge Molina está en Almería, en concreto en Aguadulce, ¿no, Jorge? Sí, Creo. sí, sí, Bien. en Y la en playa. Jaén está Miguel Segovia. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Muy buenas tardes, amigos. Aquí empezando el mes de agosto al pie del cañón, en estos días de un calor desesperante. Bueno, De un calor disfrutando, desesperante. disfrutando que no sé yo de la actualidad judicial, ¿no? Sí, bueno, si es que esto, lo que estáis comentando, es que esto es un absoluto disloque, porque lo del fiscal general es que no aguanta un pase, es una cosa que por muchos calificativos que uno quiera buscar, pues al final no sabes con cuál quedarte, y yo es que es una cosa absolutamente surrealista. Es decir, un fiscal, como todos los fiscales que están para perseguir delitos, pues ahora nos encontraremos seguramente en un juicio donde un fiscal tiene que hacer de abogado defensor, porque cuando vaya a entrar a la sala, como la estructura de la fiscalía es absolutamente jerárquica, pues el acusado, el que está en el banquillo, le dirá al fiscal, no me acuse. Y el otro fiscal pues tendrá que mirar hacia el techo y convertirse en la acusación de defensa, es decir, pasa de acusación a defensa. Esto yo no sé si esto en Burundi pasará o no, pero lo que es una cosa absolutamente demencial. Esta Y no mañana decía la entiendo. presidenta de la Asociación de Sí, Fiscales ayer sí. que era una cosa absolutamente Demencial. impresentable, y que por dignidad y por decoro de lo que es la propia institución esperaba que antes de que el rey inaugurara el ejercicio jurídico dimitiera, ¿no? Porque es una situación absolutamente Y es que ya dantesca. dantesca, es que es una situación dantesca, es que no tiene ningún sentido. Y la imagen de los fiscales, como yo luego digo, y que luego entra a la sala, a los juicios, y la paguen con 4 robagallinas, pues que no tiene ningún sentido. Es decir, se está desprestigiando todo el sistema, porque es que no puede estar un fiscal en el banquillo siendo fiscal. Es que eso, Claro. usted es una persona, lo han pillado en una serie de cosas o no lo han pillado. Yo siempre defiendo la presunción de inocencia como es natural, y hasta que no haya una prueba de cargo suficiente para desvirtuar esa presunción de inocencia, pues hay que pensar que el hombre es inocente. Yo no he visto, yo no he Sí, visto en mi vida a ningún inocente borrar las pruebas de su inocencia. sí. Es decir, yo los delincuentes con los que tengo que torear y que naturalmente los tengo que defender a capa y espada, a ninguno se le ocurra borrar Pero, los móviles, ni los WhatsApp, ni Miguel, nada. Miguel, han salido todos en Eso no se tropez, le ocurre a nadie. toda la progresía zurda ha salido en tropez diciendo que es inocente porque no hay pruebas. Claro, pues es que no hay pruebas porque ha borrado Es que, las es que pruebas. No, no, precisamente Ese es el el borrado, delito. el El borrado delito de es la, ese. el borrado de las pruebas es la prueba. Claro, Bueno, Claro. pero, ese es el pero delito. aparte de eso, me el vais a profesor. permitir Y que luego para salude terminar, y a luego para Enrique. terminar, y luego para Déjame que terminar salude a muy bien. Enrique, Por Miguel. supuesto, por Déjame supuesto, que por salude a Enrique, supuesto. porque el hecho de que haya llegado muy Está cerquita veraneando en Málaga, madre mía. del cierre de control, como en las carreras ciclistas, ha llegado muy cerquita, pero eso no nos priva de saludarlo, introducirlo directamente en la tertulia. ¿Qué tal, Enrique? En Radio Málaga, muy buenas. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal, Eh, compañeros? es que Pues aquí llega uno un poco tarde y fíjate cómo están las fieras. No quieren que te deje entrar en la no, tertulia. ya me hago cargo. Buenas tardes, Enrique. Es la De todos, Buenas envidia, tardes, es la Miguel. envidia. si es el mejor de todos, ¿cómo no vamos a dejarlo? Es la envidia. Sobre todo por el pelo. Siempre lo hemos dicho. Bueno, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues nada, escuchando atentamente, bueno, pues sobre lo inverosímil que resulta, ¿no? Que un fiscal general del Estado esté imputado y siga ahí en el cargo, y además ya procesado y todo, y siga en el cargo. Pero claro, eh, teniendo en cuenta que Sánchez, para él, el fiscal general, no es del Estado, sino que es suyo, de quien depende, pues ya está. Pues que esta situación inédita y además impresentable de que un fiscal general, en fin, vaya a estar sentado, vaya a enfrentarse a la justicia, es bastante paradójico, además por filtrar presuntamente, bueno, pues los datos de un privado, ¿no?
por tal de hacerle daño a un rival político del, del presidente de un partido que entendemos que el señor García Ortiz será afín al PSOE para hacer eso cuando se debe, a él vamos, creo yo que se debe a una neutralidad importante en este sentido, ¿no? Debería ser neutral, pero ya vemos que lo van a soportar ahí todo el tiempo que haga falta. Y yo, antes hablabais de Leire Díaz y hablabais de que, bueno, de que a ver si, bueno, pues ahora declara lo que tiene que declarar y no escurre el bulto. Yo sinceramente creo que cuando el partido la deje tirada, como ha hecho con otros compañeros, como con Ábalos, con Cerdán, pues seguramente cante la Traviata. Si a cambio de colaborar y reducir, de colaborar con la justicia y así reducir cierta pena, puede rascar algo, pues seguro que la dan, porque entre estos personajes, bueno, pues todos son unos traidores entre ellos. Ya habéis visto Coldo, por ejemplo, ¿no? Que lo grababa todo. En fin, yo creo que es un sumo despropósito lo que está pasando en este país. Como decís, esto no ocurre en ningún sitio, solo ocurre aquí. Y yo las consecuencias de todas estas corruptelas, todos estos casos bochornosos que están vinculados al PSOE, bueno, las consecuencias ya se empiezan a notar. Y a mí me gustaría comentar la encuesta del otro día, la encuesta del Español, que por fin hay una que le da al PSOE menos de 100 escaños, 99, para Sí, ser correcto. estaba previsto. Para saludar a Enrique había interrumpido yo a Miguel, al que le había quedado algo en el tintero. No sé si todavía lo tienes por ahí No, para... nada, insistí un poco más, porque todo esto de la ley y todo esto para mí es irrelevante. Estos son todos muñecos de trapo que los usarán, los tirarán, pero para mí realmente lo grave que está ocurriendo en este país es lo del fiscal general, porque eso, ahí hay alguien detrás, que no me cabe la más mínima duda, que es Pedro Sánchez. A mí no me cabe la más mínima duda, porque esa protección es más que evidente. A un fiscal general del Estado se le ocurre por una mañana levantarse y perseguir a Miguel Segovia porque ha defraudado 300.000 euros a Hacienda. No des ideas, Miguel. Eso no se le ocurre a nadie. Ese tío tenía unas instrucciones claras y precisas, porque si no, ¿por qué monta ese numerito que montó sacando al fiscal anticorrupción, al pobre tico que estaba viendo el partido de la Champions? ¿Por qué montó ese pollo? Que fíjate que han exonerado hasta la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, porque la chica, la fiscal esta, ha dicho, oiga, mire usted, que yo recibí instrucciones expresas, mándame el correo. Pues yo se lo mandé. Y a partir de ahí, entonces, aquí está lo grave de eso. Claro, es que el Aquí orden está lo grave. jerárquico, el orden jerárquico de Es, fiscalía es ese. sí, por eso te digo que cuando se produzca el juicio que se va a producir, al entrar le dice al fiscal de turno, oye, no me acuses. Y el otro entra allí y en vez de sentarse a la izquierda del juez, pues se sienta al lado de los abogados defensores. Es una cosa absolutamente surrealista. Pero esto es realmente lo grave, porque esto es la corrupción del Estado pura y dura. Y a mí no me cabe la más mínima duda de que detrás de esto está Moncloa. No me cabe ni la más mínima duda. Luego dimite Lobato, dimite aquí. Miguel, al mediodía salió un audio de alguien, ya de como aquí todo el mundo se graba uno a otro. Qué panda de sinvergüenza, ¿eh? Pero que le decía, uno era de Pedro Sánchez, no sé a quién se dirigía, diciéndole, pero bueno, ¿cómo es que Marlaska se le escapan estas cosas y no controla esto? Que es que estamos saliendo en todos los papeles. O sea, que es que ellos mismos, dentro de sus sinvergonzonerías, que las conocía, pues decían que como no había ese control de partido bolchevique, stalinista, ¿no? Comunista que se precie, que tenían que controlar absolutamente todo, que se le estaban escapando las informaciones al adversario. Y es que es triste, pero que en realidad es lo que está pasando en este país, ¿no? Que vivimos en una situación absolutamente, bueno, pues de república bananera, en el que Pedro Sánchez esto lo ha tomado como un cortijo y ya está, y es lo que hay. Hablabais de que lo que dicen es que no hay pruebas. Yo entiendo que para el proceso, y vosotros me corregí, tiene que haber indicios. Y los Claro. indicios existen. El indicio es una prueba, Jorge. Y además el hecho de que haya borrado Claro. es otra prueba. Pero Claro. existe algo más.
el hecho de que Pedro Sánchez no quiera que se vaya es porque de alguna manera sería reconocer que lo que ha hecho este hombre fue por instrucciones y por órdenes suyas. Y por lo tanto está haciendo también de parapeto, Pero Jorge, de Pedro Sánchez. Jorge, imagínate que este hombre se va. Pues se va porque le dice el otro Pedro Sánchez que se vaya. No, ese nunca se lo Y diría. lo encabrita. ¿eh? Y si lo encabrita, pues le puede salir por los cerros de Úbeda como están saliendo todos los demás. Y entonces ya para que vámonos, ¿no? Que un fiscal Claro, por eso empieza a alargar cosas de su gobierno. Sí. Bueno, quería deciros que fijaros que después de todo lo que pasa con el... Déjame, Enrique, ¿vas con lo de la encuesta? No, vamos por añadir una cosa más de Alvarone. Y después vamos con la encuesta si quieres. Muy rápido. Es que encima el señor Sánchez tiene la cara de cemento armado de decir, cuando estaban investigando al señor García Ortiz, que bueno, que quién le iba a pedir perdón ahora, que no se habían encontrado mensajes en su teléfono. Es que fíjate que encima había que pedirle perdón por haber borrado los mensajes de su teléfono, mensajes que entendemos que si son comprometedores, pues los borra, y si no lo son, ¿para qué los borra? El hombre borró el contenido del teléfono y aún así este presidente dice que le tenemos que pedir perdón. Yo lo que creo que tiene que hacer este señor es pedir perdón y largarse de una vez. Pero digo el señor Sánchez, ya Además, el general del Estado es una fijaros, consecuencia de este presidente ocupa, sinceramente. fijaros además la ley, lo curiosa que es. Si cualquier fiscal, debajo del fiscal general, es imputado, por ley, el fiscal general lo tiene que cesar inmediatamente, excepto al fiscal general. A este que lo cesa. Que lo destituye a este. El segundo en la Es un César. al segundo la fiscalía, al tercero, al cuarto, al quinto, lo imputan e inmediatamente por ley el fiscal general tiene que cesarlo en sus responsabilidades. Menos el fiscal general, porque nadie iba a pensar que en un país normal, democrático, lo que queráis llamarlo, se iba a sentar en el banquillo el fiscal general del Estado. Entonces la ley dejó fuera al fiscal general del Estado. Y luego, y luego toda la panda esta de ministros diciendo todo las gilipolleces que dicen. Es que, ¿cómo vamos? Estamos defendiendo al fiscal frente a un presunto delincuente. Pero mira, muchachas, si es que en eso no está el problema está en haber filtrado la información. Aunque sea verdad y haya cometido un delito, el delito está precisamente en haber filtrado la información, que es que no se quieren enterar o nos quieren tomar por idiotas, que es lo que habitualmente hacen todos estos cuando salen y leen los mensajes de Moncloa y todos lo repiten como papagayos. O las dos son correctas, Miguel, no lo descartes. Yo, como Enrique, también quería echar un vistazo, y de hecho está puesto en uno de los epígrafes de la tertulia de hoy, a la situación en la que queda el gobierno, y ahí encaja esto de las encuestas. Pero antes de terminar con este asunto, sí que me gustaría no quedarnos solo en el fiscal general del Estado, porque, como decíamos, pues esta semana también ha sido imputada por delitos de cohecho, etcétera, Leire Díez. Y es a lo que iba un poco. A mí no me gustaría que se nos olvidase, se nos quedase en el tintero el amigo José María Ángel Batalla, que es fíjate, un cargo del que tampoco teníamos mucho conocimiento, ¿no? El comisionado del gobierno para la Dana. Ahí lo llevas. O sea, tengo a mi presidente del partido en Valencia que le estoy dando poca alfalfa. ¿Qué se te ocurre que hagamos con él? Hombre, pues nómbralo comisionado del gobierno para la Dana. Bueno, pues este es otro de los que se ha inventado carreras y ha tenido que dimitir por eso. Pero hay un detalle del que prácticamente no estoy escuchando hablar, y es que Anticorrupción ha empezado a investigar ya no solo al amigo Ángel Batalla, sino también a su esposa, de la que se sospecha que se ha podido inventar parte de su currículum y que ejerce de directora en un museo público dependiente del gobierno. Si es que todo queda en casa, si es que no hay uno que no coloque a la mujer, al marido, a la hermana, a la prima, al vecino del quinto, la sobrina, nunca mejor dicho. De verdad es que donde rasques, Jorge, pues aparece lo mismo siempre. ¿Qué afán con la familia? En este caso concreto de este hombre, no es que haya, digamos, maquillado su currículum, es que ha falsificado un título. Sí. Y el argumento de que cuando él entró en la administración
era suficiente con el bachillerato, realmente ese título le ha permitido escalar y por lo tanto pasar de un grupo a otro grupo por el cual estaba cobrando más. Es decir, que de alguna manera nos ha robado a todos los españoles. 40 años que lleva robando en ese aspecto. Pero no solamente ya es que haya robado, es que con eso de que el socialismo vende igualdad y vende mérito, tal y cual, pues resulta que evidentemente al ocupar él un puesto al que no tenía derecho, pues ha privado a alguien que sí lo tendría ese derecho y tendría evidentemente las cualidades y las actitudes necesarias para él, pues le ha privado de él. O sea que es que ha cometido dos no bueno, un delito en sí no son como tales, pero bueno, evidentemente sí son una falta en cuanto a su condición política de un calado importante y evidentemente no basta solamente con dimitir, sino que evidentemente las administraciones a las que ha estado estafando deberían pedirle vía judicial que devolviera el dinero de esos 40 Eso años. lo ha dicho Feijóo, lo ha dicho Feijóo. Claro, claro. Pero además es que la Bueno, explicación, 40 años Miguel, no, 5 años, 4 que es el máximo, pero bueno, lo que la sea. explicación del amigo José María es fantástica porque dice, no, pero cuidado que sí, que es verdad que yo he falsificado un título, pero eso no ha servido para que yo escale. Y entonces, claro, dan ganas de decirle, bueno, entonces no se preocupe, si usted ha falsificado el título, pero eso no ha servido para escalar, ¿qué hacemos? ¿Le damos un premio por lo bien que lo ha hecho? No, Es una cosa, Pero es que es pero falso, es que es que además, ha escalado como consecuencia de falsificar ese claro, título. pero es que además el colega no solo se inventó ese título en su época, sino que ahora cuando lo nombran comisionado especial para la reconstrucción, dijo, como uno es poco, yo voy a poner más títulos. Total, ¿qué más da? Y en la Yo, página oficial del Ministerio de Administraciones Públicas pone formación académica, diplomado en archivos y biblioteca, Biblioteca Nacional, y debajo, diploma en función gerencial de administraciones locales, SADE. Como vio que con uno no tenía bastante, pues venga, dos. Pero es que ayer también el secretario general del Partido Socialista en Extremadura, el segundo de a bordo del ínclito Gallardo, pues también pone que el tío es como yo, licenciado en Ciencias Químicas. Tiene cojones, ¿eh? Con el trabajo que cuesta, pues tampoco yo, es. Es que yo, esto es. Vamos a ver si ahí encontramos Y alguno que sea. yo a mí me que- gustaría introducir yo de alguna manera que A ver si soy, encontramos alguno que sea. Que sea. pero yo de alguna manera Ciencias Químicas, dice el colega. que estoy en contra de la titulitis y a no, pero, favor de la pero esto no es cualificación y de titulitis, la esto no es capacidad personal, inventártelo. ¿eh? Esto, es, Esto esto no no es es titulitis, titulitis. esto es que no te lo No, inventes. dejarme que termine, ¿eh? Es decir, si dedícate a la empresa privada, ¿eh? Y demuestra tu capacidad para funcionar. Pero si te vas a la administración pública, como las normas son de cumplimiento general, en el momento que la incumples, estás perjudicando a otros, ¿eh? Pero, Y pero, eso es para mí lo grave. pero además, Jorge, si es que el que practica la titulitis es él, porque si a él le diera igual lo de los títulos, no se lo No se inventaría. los pondría, efectivamente, efectivamente, no se los atribuiría. Qué tío más fenómeno, nene. Se Esto es un inventa mal uno, no, endémico dos, tres. de la Y política española. por poner en contexto a nuestros oyentes, a mí sí que me gustaría comentar el máster del que presume el crack de los currículums, que es Óscar Bután, alias Óscar Puente. Y él, bueno, Pero es que tiene un máster que se realmente era denota. un cursillito de verano o algo así. Sí, sí, En la un curso de Fundación verano Jaime eso. Vera del PSOE, un curso que colorea. Y el Yo tipo creo que ni se ha eso. dedicado a disparar a diestro y siniestro y resulta que tiene un titulín en fin, que por lo visto es un titulín en el que se pregunta por la afiliación al PSOE y además está supervisado por Tezanos. O sea, es una broma lo de esta gente, pero es que luego además, que se puso muy digno él diciendo que claro, que, que bueno, que habría que exigir a los políticos que si ponen algo en su currículum, que lo tengan. Ahora ya, cuando le han trincado con el carrito del helado, ya dice que bueno, que ya eso de acreditar en el currículum vitae lo de que tienes un título, que eso ya no. Que eso ya. Además, yo creo que el problema se acaba rápido. El problema se resuelve de la siguiente manera. En el Congreso de los Diputados tú tienes que poner un currículum, ¿no? Nadie lo vigila. Bueno, pues muy sencillo. Si usted pone
vamos, es muy sencillo. Que hagan vamos a decir, un programa en el que vas incluyendo tu título y tienes que adjuntar el título correspondiente. Y ya está. Adjunta el título y si corresponde el título con la carrera que dices tener, pues estupendo. Pero es que este hombre, además, no lo ha quitado del currículum. El máster este de pinta y colorea ha cogido y lo ha degradado a curso, pero no lo ha quitado. Pero Pero y fíjate, además, este de Valencia, perdona, este de Valencia tuvo gracia, porque estaba haciendo unas declaraciones dentro de su ignominiosa incultura y decía de los títulos que tenía, ¿no? Y hablaba de este de historia, de otro de literatura, y decía, porque es que yo tengo muchos currículums, muchos currículums. Entonces, claro, alguien le corrigió, y le corrigió como que corrigía don Manuel Fraga, ¿no? Cuando decía joven inecto amigo. No se dice currículum, se dice currícula, neutro plural del latín. Claro, el otro no sabe ni por dónde le venía. Y es que la ignominia de esta gente a la hora de auto titularse, ¿no? Esto es, bueno, es un mal endogámico de los propios partidos y la culpa viene ya desde el principio de la democracia con las juventudes de ambos partidos, de los hegemónicos, el Partido Popular, sus nuevas generaciones, y el Partido Socialista con sus juventudes socialistas. Son gente que entra con 17 y 18 años y empieza a ganar una pasta con esa edad, que en vez de estar en la universidad o estudiando o trabajando, y claro, y se jubilan, pues ya hay muchos de esos jubilados, porque llevamos ya 50 años de democracia, sin haber dado un palo al agua. Y entonces son nada más que el currículum de 50 folios, nada más que con cargos públicos, como aparece, y yo he visto cuando se les pide, ¿no? Y ellos lo proporcionan. Y te encuentras eso, el currículum lleno de puestos y lleno sin Carguitos orgánicos que no función, sirven para todo nada. orgánico y todo público, todo público. No tienen ni una hora trabajada en una empresa privada, con lo cual, evidentemente, poco Ni un dice de ellos, estudio ¿no? Porque, reglado, ni un estudio reglado terminado. pero ¿no? además fijaros que el refrán siempre viene bien. Dios los cría y ellos se juntan. El pollo este comisionado de Pedro Sánchez, que se ha inventado los títulos, los ha falsificado, etcétera, pues resulta que está casado con una señora que la Diputación de Valencia también está investigando porque tiene un puesto a dedo Un para el que museo. se, para el que se requiere titulación universitaria y ella tiene tan solo algo de un año de duración. No tiene ni título ni nada. Es decir, que es que esto es un modo operandi. Yo Pero tú haría sabes, como Miguel, se hacen a las qué se tesis dedica. doctorales, yo haría como se hacen las tesis doctorales, hacer una revisión bibliográfica y darse una vuelta por toda España ¿Sabes a coño, lo que se dedica en actualizar ese museo la mujer de José María Ángel Batalla? sin A título. trabajar con el WordPerfect, que no os enteráis. Claro, Perfect. Por claro. eso Bueno, había que hacer una revisión bibliográfica en toda España y decir, él, venga, os damos 15 días para que actualicéis esto, macho, porque esto ya que es una tomadura de pelo absoluta. no, pero que, bueno, yo dentro de mi especialidad laboral he tratado mucho, como tú decías, Víctor, al principio, con lo de la FAFE y con todo lo enchufado. Es que estamos hablando de miles de enchufados, de gente que no sabía hacer lado con un canuto, te lo encontraba en las delegaciones de trabajo, en las oficinas de empleo del SAE, seleccionando, haciendo currículas a los desempleados. Y digo, si este hombre no sabe, y yo, o esta mujer, que yo conocía a varios, digo, pues esto no sabe hacer nada, eran activistas políticos o familiares, porque eso fue la forma de entrar de familiares y familiares y familiares a través de la FAFE a cargos públicos. Y a mí me parece muy bien, mucho ha tardado, de luego, el Partido Popular en retomar esta cuestión y ponerlo en solfa y cuestionar toda esa gente que se le ha otorgado el El título de rango de funcionario. funcionario. Sí, el rango de funcionario, sin evidentemente haber pasado por ninguna criba administrativa como exige la norma. Y efectivamente es que llevan años chupando del bote bueno, y ahora por lo menos últimamente le hacían ir a la oficina de empleo, pero es que al principio es que ni iba, es que no sabía ni dónde estaba. Y yo conozco muchísimos casos aquí en Andalucía en ese aspecto.
Y es terrible, ¿no? Ver, dice, bueno, esta gente, ¿por qué está trabajando? Era como lo era, es falso. O sea, toda esa trama de corruptela, de latrocinio, que el La Partido pregunta, Ignacio, Socialista, que el la pregunta, Partido Socialista montó para garantizarse sus votos. pero la pregunta, Robar, Ignacio es, como yo siempre he dicho, robar democracia. Ya Ujú. no es solo dinero, sino robar democracia. pero otra cuestión, lo que no se entiende es cómo el gobierno andaluz ha tardado tantísimo tiempo, Eso digo, eso es la la pregunta que pregunta, yo. en Porque por lo despedir a visto esta gente. por lo visto estaban esperando una sentencia que ya las tienen en su poder y entonces a raíz de esa sentencia parece ser que ya van a tomar carta en el asunto. No puedo hablar más porque lo desconozco, es decir, Sí, no, pero pero sí, eran 6 o 7 mil personas las que entraron por ahí sí. y quedan unos cientos, no quedan más, ¿eh? Y Bueno, Pero estaban mucha preparando, gente más. estaban esperando una sentencia. yo instaría al gobierno de la Junta de Andalucía, ya que vamos a empezar a limpiar la era, que empezara por el Consejo Audiovisual de Andalucía, que es un organismo, y esto Jorge Molina y yo lo conocemos bien, un organismo que creó el PSOE. Porque lo hemos sufrido. Sí, lo hemos sufrido. El Partido Popular lo ha mantenido y no solo lo ha mantenido, sino que lo ha dejado conformado por los mismos, o una parte importante, un porcentaje importante de los mismos que dejó el Partido Socialista y que se lleva dedicando 6 años a ejercer de comisario político, vigilando lo que se dice y no se dice en las televisiones locales y municipales que no son del gusto del Partido Socialista. Por cerrar este bloque antes de la publi, os voy a hacer un regalo. ¿A que no sabéis cómo se llama la Casa de la Cultura del pueblo de Leliana, en Valencia? Pedro Sánchez. José María Ángel Batalla. Anda. Montaño, los anuncios y volvemos. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Bueno, después del repaso al estado del chapapote político que rodea, ¿qué digo rodea? Que impregna al Partido Socialista allá por donde se rasca un poco, pues nos proponíamos, insisto, Pedro Chapote ha logrado llegar vivo al mes de agosto, se va a meter 14 días entre pecho y espalda en la Mareta, hacia donde va a viajar, por supuesto, en Falcon. El otro día vi una intervención muy interesante en las Cortes de un señor que le explicaba al gobierno de España qué es lo que se hace en el Falcon cuando se va de viaje. Pues, por ejemplo, pues se come jamón de jabugo y anchoas del Cantábrico, whisky Macallan, ron Zacapa, es decir, pues bueno, pues 4 fruslerías ahí que pagamos entre nosotros 5 y otros 4 más y otros cuantos más, para que el presidente y sus amigos no se aburran cuando viajan en el Falcon. Bueno, pues se va a meter 14 días en la Mareta, ha citado allí a Zapatero, pero lo No, importante no es lo que va a pasar. Bueno, es importante lo que va a pasar en esa reunión, pero es más importante lo que va a pasar durante el mes de agosto y a la vuelta del mes de agosto. Ya para empezar, se ha despedido, ha comenzado las vacaciones con algunas encuestas que ya por fin, como decía Enrique Canivela al principio, colocan al partido sanchista trolero y antiespañol por debajo de los 100 escaños, que es por supuestísimo donde debe estar. Yo los animo a que sigan por ese camino, a ver si conseguimos llegar a 0, que es lo que a mí me gustaría y lo que creo que sería bueno para este país. En esas mismas encuestas, en las que bajan al PSOE de 100 escaños, también suben a la suma PP-Sumar, PP-Vox, de 200 escaños. Bueno, luego se podrán sacar de la manga alguna cosa, pero parece, Jorge, que las cosas están yendo a su sitio. Seguramente más lentamente de lo que queremos, pero están yendo a su sitio. Yo lo único que espero, que no se quite la careta, y que, parafraseando a Largo Caballero en el Cine Europa hace casi 90 años, dijo
si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia. Pues antes, en aquella época decía fascismo, ahora diría, antes de que gobierne la derecha y la ultraderecha, preferimos la anarquía y el caos. De alguna manera, la práctica está O sea, siendo un lo que hay seguidor ahora. de Largo Caballero. O sea, preferimos la anarquía y el caos. O sea, lo que hay ahora. Exactamente. Claro, por eso digo que se quite la careta y así, pues a ver si la gente se entera de verdad y bajan a lo que tenían realmente que bajar, que es a los 60 o 70 diputados. Y que llegarán. Ignacio, dale. No, y que llegará. A mí me sorprende, bueno, no es que me sorprende que todavía esté en 90. Yo creo que después de la que está cayendo debería estar bastante menos. Pero que tú has dicho de que va a la Mareta. Yo estuve en la Mareta el año pasado, por cierto. Que va a la Mareta ZP. Pero lo tuyo es más legítimo que lo suyo. Tú Sí, no has hombre, por robado a nadie, supuesto. ni has colocado a tu No, mujer, ni a tu hermano. yo voy pagando con mi dinero, ¿no? Exactamente, y ya has ido Pero pagando. que en cualquier caso, a mí lo que me preocuparía si fuera Sánchez que ZP tome el control de la cuestión, que es que lo va a tomar seguramente, y vamos a ver lo que va a pasar con ZP en el PSOE, porque evidentemente esa mano subterfugia, esa mano negra que maneja los hilos del PSOE viene de ZP y de su entorno. Es el que tiene evidentemente todas las capacidades políticas y de acción del partido, no solamente aquí en España, sino en el extranjero, como estamos viendo, ¿no? En los países bolivarianos y en la República Bananera de Hispanoamérica, que lo controla. Y en este caso, pues es sorprendente la encuesta del Español en cuanto, no por el número de diputados que le da el PSOE, que es una cosa absolutamente predecible, sino viendo un poco la segmentación de esa encuesta, los valores de los jóvenes a quien votan, etcétera, y lo que se ve es una subida espectacular en el segmento de 20, 35 años de Vox. O sea, está casi me parece que vi un 50 y tantos por ciento, que es una cosa absolutamente sorprendente. Y efectivamente, el Vox, sin hacer absolutamente nada, porque tampoco está haciendo nada, sino simplemente ese discurso que está teniendo, que es el que siempre ha tenido por otra parte, le está dando unos réditos políticos que para sí los quisiera el propio Partido Popular. Y yo creo que esa va a ser la tendencia, yo creo que efectivamente ese va a ser el resultado de las elecciones. Y yo creo que ZP, como digo, le va a poner el cascabel a Sánchez en el sentido de que el retrotraer un poco, el retrasar las elecciones, evidentemente va a ser perder todavía más margen y más electorado de izquierda, porque van a seguir saliendo muchos más escándalos, etcétera, etcétera. Y eso, aparte de que el voto femenino, que es el gran apoyo que tenía el Partido Socialista como consecuencia de estos escándalos, está cada vez a la fuga del socialismo, del Partido Socialista. Yo creo que lo va a tener muy crudo, y a mí no me extrañaría en absoluto que hubiera un adelanto electoral, como previsiblemente Juanma Moreno lo va a hacer aquí en Andalucía. Va a jugar con la situación sociopolítica y de los escándalos que está teniendo el Partido Socialista para adelantar incluso aquí en Andalucía puede las elecciones. Miguel. Bueno, pues dos cuestiones muy simples. La primera, la que ya había apuntado, es decir, que el Partido Socialista, con lo que está cayendo, pase de 121 diputados a 105, 110, como apuntaba Enrique, a 99, pues no deja de sorprendernos, porque el dato todo el mundo lo sabe. El Partido Popular con Rajoy sacó 181 diputados. Y cuando surgió toda la corrupción de la Gürtel, etcétera, 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 de 181 se fue a 63. Miguel, de 186 a 63. A 63 seguro. Bueno, pues perfecto. 186 a 63. Es decir, eso es perder 100 diputados o más. Eso sí es un castigo que ya se le produjo, y aquí el castigo no se está produciendo. Sí es cierto que hay mucho voto de Sumar que está pasando al Partido Socialista. Eso es clave. Bueno, pero eso es lo primero. Sumar, por decir una cifra, Sumar
tendría, Va a bueno, sería más bien perder restar, de, tendría 8 escaños. de 31, parece ser que va a bajar a 8, una cosa Hay así. que 8, sumarle otros 20 que pierde sumar, más o menos. y Podemos tendría 3, o sea que al final, Y entre luego, ayer, la- respecto a eso que estabais diciendo acertadamente, decía Ignacio, que a mí me sorprende mucho lo de Vox, que no está haciendo nada. Aquí en Jaén, los diputados nacionales de Vox, que es uno, los diputados provinciales, los concejales, los pueblos más grandes, ninguno dice absolutamente nada, no hablan Eh, nada, a lo Sí, mejor, a no lo hablan nada. mejor, a lo Pero mejor es que fijaros que la, ayer leí una cosa que me llamó mucho la atención, que viene a colación de lo que estáis diciendo, y es que un politólogo, un sociólogo, no me acuerdo bien del nombre, había hecho como un refrito de todas las encuestas que están saliendo y se fijaba especialmente en el voto de los jóvenes. Y fijar la conclusión a la que llegaba. Entre 18 y 24 años, el 25% vota a Vox, tiene intención de votar a Vox. Y de 25 a 34, el 20% tiene intención de votar a Vox. Es decir, que de 18 a 34, el 45% tiene y el intención de votar 50 a y Vox. algo era, sí, lo he dicho. Pero fijaros cómo de 18 a 24 tiene intención de votar a Vox un 25%, al PP un 14%, al PSOE un 12,9% y fijaros a Vox un 25%. Quiere decir que de cada 4 jóvenes de 18 a 24, uno va a votar a Vox. El PSOE se ha quedado para los muy cafeteros, para la izquierda está muy cafetera o que vive de la política. Es incomprensible Es que decir, alguien... que hay una apuesta muy, muy interesante y yo creo que básicamente es la desafección a la política. Es decir, claro. estos tíos no me están dando nada, no me solucionan ningún problema, me voy a posiciones más extremas a ver si consigo algo, porque que haya un 25% de jóvenes que tienen intención de votar a Vox en las próximas elecciones, pues a mí Pero particularmente vamos, me sorprende Miguel, cuando un poderosamente. joven tiene sus posibilidades son de cobrar 1.000 euros como mucho, cuando no tiene Y pagar cuando, 1.500 de alquiler. cuando no tiene posibilidad de acceder a una vivienda ni a un alquiler, cuando está viendo que los precios le están subiendo por encima de lo que sube los salarios, que están estancados hace ya años y años y años, pues evidentemente dirá yo, y a mí esta gente cómo lo voy a votar yo, y luego está viendo los escándalos y cómo viven a ellos, y dirá, pues bueno, pues Voy a probar con otros, sí, claro, sí, está claro. efectivamente. De todas maneras, voy contigo enseguida, Enrique, pero por apostillar una cosa que ha dicho Miguel que me parece muy interesante y es este tema bueno, el dejar las cosas como están por parte de Vox. A mí me parece interesante. Yo creo que ya he dejado claro muchas veces que a mí no me preocupa que crezca el voto de Vox. A mí me parece que Vox es un partido interesante, un partido necesario, un partido valiente. A mí no me preocupan en absoluto las ideas de Vox. Me preocupan las personas. A mí las ideas me parecen muy aceptables y acertadas en muchos casos, pero me preocupan las personas. Aquí estamos, llevamos 2 semanas dándole vueltas a un señor que se llama Rodrigo Alonso, que a lo mejor alguno conocéis, que es parlamentario andaluz, que fue el impulsor, que de esto también hay mucho que contar, el impulsor del sindicato Solidaridad, que es esta chapuza que ha hecho Vox creando un sindicato, que no sé qué demonios hace Vox creando un sindicato. Bueno, pues este señor lleva un par de semanas haciendo la política del PSOE. De hecho, yo lo he bautizado con el nombre de un parlamentario andaluz del PSOE. Él se llama Rodrigo Alonso y yo lo he bautizado como Rodrigo Alonso Sánchez Teruel, porque lleva 2 semanas inventándose situaciones que no ocurren en la sanidad andaluza, pero que él se las inventa, demostrando un desconocimiento sanitario abrumador y tratando de que cuelen, y bueno, nosotros en el Radio Almería no nos cuelan. Seguramente a lo mejor lo más recomendable, Miguel, para Vox sea, en lugar de que salgan tipos como este, que luego quedan en el ridículo cuando se desmantelan sus trolas, en este caso sobre la salud, pues sea mejor estar callado, porque estando callado la propia dinámica te hace ganar votos. Eso es lo que yo iba a Te decir. doy totalmente razón porque al menos en lo que yo conozco, que es mi ámbito provincial y mi ámbito de las tierras del Santo Reino, como yo les digo, es eso que tú dices. El Partido Vox, un partido constitucional, un partido que no tiene ningún escándalo, un partido. Y es más importante la idea que los cuadros que tiene. Hay una deficiencia de cuadros muy, Sí. muy, muy importante. Sin embargo, como tú dices, el marco, bueno, pues con muchas cosas podemos estar de acuerdo, indudablemente, y yo, por ejemplo, estoy, con otras no, pero como en todo,
como en el Claro. PP, como en el PSOE, como en todo. Pero el déficit de cuadro es muy, muy, muy considerable, porque yo creo que hay mucha gente que todavía tiene cierto recelo a decir, yo soy de Vox, dar la cara, No, presentarse en unas no, elecciones, ser concejal. no, Miguel. Miguel, Hay mucho déficit. yo no lo veo por ahí, lo veo más bien a que hay organizaciones que captan talento y hay organizaciones que lo rechazan. Y Vox se ha convertido en una organización que rechaza el talento. Sí, sí. Con una centralización Brutal, para brutal, cualquier toma de brutal, medida, brutal. etcétera, etcétera, que lo que hace que las personas con talento acaben sintiéndose incómodas y no pueden estar ahí. Porque Bueno, y estoy de acuerdo con lo el que tú ejemplo dices. el ejemplo tenemos con la Claro, gente que ya ha salido de Vox. Claro, efectivamente. ¿eh? claro. Y es lamentable, ¿eh? La verdad que me parece lamentable. Enrique, Hombre, perdona, que no habías terciado todavía sobre el tema de las encuestas. Bueno, bueno, pero ya por el tema de Vox, bueno, yo creo que el tema de Vox es un reflejo, digamos, de lo que ocurre también en otros partidos. Es decir, que los partidos no colocan a los más válidos, eso lo sabemos. De repente, pues hay alguno que se cuela por ahí, que tiene valía, pero es difícil llegar arriba cuando vales en un partido, porque no como te echan, comentabais, es que te echan directamente. echan, es que las juventudes de los partidos, pues va a haber personas que no han dado ni golpe, o hay habrá alguno que se salve, como todo, pero claro, lo que hay ahí es una jauría de gente matándose por un cargo, para cobrar. Sí. Y Ahí, y lo que puede ocurrir en Vox puede ocurrir también en el Partido Popular o en otros partidos. Lo que pasa que, claro, yo lo que creo que le pasa a Vox es que las disidencias las controla peor que un partido del sistema como el Partido Popular, porque el Partido Popular muchas veces cuando a alguien no le funciona, no le vale, no lo coge y lo machaca, sino que lo recoloca en otro sitio. Mm, bueno, No, eso lo a un hace el Enrique, pacto de la PSOE. agresión. Vamos, eso lo Enrique, hace hay el que PSOE recordar. también. No, Enrique, hay que recordar, por ejemplo, cuando vos sale a la palestra política nacional con sus elecciones, con sus primarias, ¿no? Como los más democráticos, que son los afiliados los que eligen a sus candidatos, son los afiliados y eso es lo primero que hacen es quitarlo, ¿no? En la primera de cambio quitan lo de los candidatos y dejan lo de las presidenciales provinciales. Pero cuando se arma la historia que se arma, pues también lo quita. Ellos dicen que quieren suprimir los sindicatos y como bien acaba de decir Víctor, hay un tío por ahí que saca un sindicato con el No, nombre pero de Vox. lo que es ¿Eh? peor, Las Vox, fundaciones que no las querían y crean una espera, fundación para mira, Ignacio, financiarse. O sea que es que Ignacio, hablando de eso, hablando del y lo digo yo, sindicato, que le he puesto una demanda a Vox y le he puesto una demanda al PSOE y le he puesto una demanda al Partido Popular. Y es que al final, bueno, la endogamia de los políticos es terrible, ¿no? En este Ignacio, país. hablando de eso, de que Vox querría acabar con los sindicatos, más bien es que Vox quería acabar con las subvenciones a los sindicatos. Y luego tú te vas Claro. a sus estatutos y te pones bueno, que el sindicato se financiará, bueno, con las cuotas de sus afiliados, bla, 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 pero sin perjuicio de poder cobrar las ayudas estatales que Claro. correspondían. O sea, que lo pone, o sea, que Pero el como el estatuto. partido, con los votos, como Igual el que la efectivo de los fundación, pero votos, esto exactamente lo igual. hacen todos los partidos son Claro. bastante agencia de colocación, ¿no? Bueno, Dos yo, cosas quería comentar relativo a la encuesta antes de que sigamos avanzando. A Poco queda ya que avanzar, os lo voy advirtiendo. muy, muy rápido. Bueno, pues efectivamente el PSOE cae por fin de los 3 dígitos a 99, con Sumar en 8 y Podemos en 3, lo cual suma 110. Eso ya sí que es cierto castigo a la suma, digamos, de los 3 partidos del ámbito de la izquierda, aunque luego es verdad que en todo lo que es el bloque, bueno, ellos lo llaman bloque progresista, pero es el bloque Frankenstein, se suma 142 escaños o algo así. Bueno, en todo caso, a mí, con respecto a estas expectativas de voto, parece que se está moviendo algo internamente en el PSOE y parece ser que los votantes del PSOE preferirían a Eduardo Madina como candidato para una investidura, para una hipotética investidura, y Estamos sin salvados. embargo, bueno, y Madina, y bueno, por ahí también aparece Sí. García Paja como para posible secretario general, pero y también Óscar Puente tanto para candidato a la investidura como para secretario general. A mí me sorprende que Óscar Puente, con lo macarra que es y lo impresentable que es,
lo pueda preferir el votante socialista. No lo Sí, puedo entender. pues claro que sí, porque los que han quedado sí. son esos, Sí, precisamente. exactamente. Los Pero Que ojo, son los cafeteros. Pero Claro. ojo, que el peor a mí me parece, el peor de todo, me parece Salvador Illa para liderar el Partido Socialista. Porque ¿Te parece mal porque es más peligroso? no, bueno, peligroso fue para un montón de víctimas. Hay que recordar Bueno, que pues el secretario general España, será el que diga ZP. O sea España, o sea, con su gestión Yo criminal. apuesto por España- Pepiño Blanco. que, de gasolinera. Bueno, es que con este señor, con Salvador Illa de ministro de Sanidad, España registró un exceso de mortalidad de 137.300 personas Que se tras la sepa, pandemia. que se sepa. Que se sepa, pero es el exceso de mortalidad. Y este tío es el que puede llegar a presidir, a liderar el Partido Socialista. O sea, es que los candidatos son malísimos. Bueno, quizás salvables un poco, pues Madina y el otro, y García Paje. Pero otros dos, vamos, Óscar Puente en fin, que es un macarra y que es el pistolero de Pedro Sánchez, a mí me parece ridículo, ¿no? Que este hombre pudiera llegar a ser candidato, pero bueno, viendo lo que tenemos, tampoco me sorprendería, ¿no? En fin, lo que Bueno, hablaba- señores, habrá que ver cómo evoluciona todo esto, cómo evoluciona la situación judicial del Partido Sanchista Torero Español, qué sale de esa reunión entre los dos últimos presidentes del gobierno que ha tenido el partido de Chapote y, por supuesto, cómo evolucionan las encuestas también en este mes de agosto. Nosotros te lo vamos a seguir contando aquí, en la tertulia andaluza, haciendo amigos Andalucía, fomentando el turismo de proximidad por Jaén, Málaga, Granada y Almería, que son las provincias ámbito de esta tertulia, donde llegamos a través de la red de emisoras de Es Radio en Andalucía Oriental. Pero por hoy lo tenemos que dejar, así que Jorge Molina, hasta dentro de 2 semanas, que la semana que viene nos haces novillos, así que te veremos dentro de 2 semanas. Abrazo muy fuerte. Un abrazo para vosotros. Ignacio Pozo, un abrazo también para ti, que Igualmente, sigas disfrutando. igualmente, Miguel tal igual. Segovia, cuídate mucho. Aquí estaremos si no nos hemos derretido. Espero que no, espero Bueno, que la no. semana que viene es de AUPA, la semana que viene. Sí, por La eso. semana, por eso. la semana que viene no va a estar mal. Enrique Canivel, ten cuidado y remójate un poquito de vez en cuando. Sí, eso intentaremos refrescarnos un poquito. Nos vamos. Es Radio Almería, Granada, Málaga y Jaén la semana que viene más. Adiós. Dios. Compañeros.